A continuar esta serie de videos que hayamos empezado sobre Otto Kemper. Hoy quiero hablar sobre más diagnóstico estructural, pero esta vez del borderline, ¿sí? Anteriormente había hecho unos videos, un par de videos sobre relaciones objetales que sirven para poder entender este video que sigue hablando pues de diagnóstico estructural. ¿Por qué? Porque es muy complejo todo esto y creo que es necesario especificarlo bien para poder entender las actitudes de adulto de las personas que padecen de estos desórdenes fronterizos, narcisismo patológico, borderline, antisocial y demás, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Como les comentaba en los videos anteriores, el niño tiene dos desafíos, ¿no? El primero es identificar que es un objeto separado de la madre, por lo que les comentaba en ese video, ¿no? Es muy normal que la madre le satisfaga inmediatamente el deseo de comer a este niño. Eso es lo normal, eso es malo, ¿por qué es malo relativamente? Porque si se satisface estos deseos, estas necesidades de comer biológicas, el niño va a tener no problema, pero un retraso en separar estos objetos, ¿no? Sí es inmediatamente. Por niveles constitutivos que también pasan en el borderline, por ejemplo, ¿no? El borderline se alcanza a distinguir que es un objeto diferente a la madre. ¿Por qué? Como les decía, si hay un exceso de gratificación va a retrasar esto, ¿no? Y si no puede pasar este nivel, lo que le pasa a la persona es que se psicotiza, pone elementos de sí mismo en la realidad y se distancia de la realidad, ¿no? No me voy a meter en la psicosis, voy a hacer otro video, pero lo que pasa en el borderline es que sí puede pasar este primer nivel, no por un exceso de gratificación, que eso retrasaría de igual manera, sino por un exceso de frustración. Por eso alcanza a separar que son objetos diferentes, pasa el primer nivel, pero ¿qué pasa después con este objeto demasiado frustrante? Este objeto podría ser la madre, una nodriza, quien alimente, ¿no? Porque por obvias razones el niño no puede estar todo el tiempo frustrado porque pues llegaría a morirse, ¿no? Entonces tiene que haber algunos puntos donde coma y sea gratificada esta necesidad biológica. Y bueno, ¿qué pasa con este niño? Aquí lo principal que pasa con el niño es que el niño no, o sea, psíquicamente el niño no ocupa integración para sobrevivir, o sea, para vivir. Lo que quiere el niño es sobrevivir. Entonces, como quiere sobrevivir y no integrarse, no estar sano, por así decirlo, en un futuro, claro, lo que va a hacer es poner en marcha mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa vienen por un nivel de constitutivo de las reacciones, ¿no? Habrá niños que tienen menos o más tolerancia ante esa frustración por un nivel constitutivo, mencionó Tokember, pero bueno, estos niños, ¿no? Que son excesivamente frustrados, lo que hacen para defenderse es poner en marcha mecanismos de defensa. Hay varios, ¿no? En que se cataloga como desórdenes fronterizos, lo que pasó es que se puso en marcha un mecanismo de defensa que se llama escisión. Escisión, separación, ¿de qué? Pues de esa parte yo, ¿sí? Es por eso que los pacientes con borderline se les conoce o tienen esta famosa labilidad yoica, ¿sí? ¿Qué es la labilidad yoica? Pues prácticamente es una debilidad del yo, ¿sí? ¿Qué es una debilidad del yo? Pues que el yo va a oscilar entre las partes positivas y negativas, ¿no? Entonces, internamente se encripta esto en la mente del niño y se enlazan las partes buenas del sí mismo con las partes gratificantes del objeto. En este caso podría ser la madre, la nodriza, etcétera, ¿no? Se juntan estas partes para evitar esta ansiedad de muerte, ¿no? Como les comentaba, esto se desarrolla cuando hay un ambiente excesivamente hostil, excesivamente frustrante, que casi ni se le alimente al niño y va a desarrollar
pues esta separación yoica y va a juntar esta separación yoica de la parte buena y mala del sí mismo y la va a relacionar con la parte gratificante y frustrante del objeto respectivamente, ¿no? Este es uno de los principales problemas, ¿por qué? Porque ya más adelante en la vida adulta podemos observar cómo este trauma, esta cosa es observable en todas o la mayoría de las actitudes o la forma de comportarse de estas personas es observable, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque aquí entran el grupo de personas que vamos a ver en rasgos de carácter en un video posterior, pero en sí podemos ver, por ejemplo, esta persona que ama a una persona, ¿no? Supongamos que una persona, bueno, por así decirlo, hay que poner en claro varias características, ¿no? El borderline tiene una ansiedad constante y flotante todo el tiempo y difusa, ¿no? No se sabe más o menos a qué le tiene ansiedad, está constante y flotante esa ansiedad, ¿no? Esto trae problemas, por eso les digo, este es un cuadro clínico delicado, es un cuadro clínico pues feo, es feo porque sufren mucho y hacen sufrir a las personas. Entonces tienen esta ansiedad crónica, constante, difusa, tienen esta adicciones repetitivas, puede ser drogadicción, pues siempre es la misma, es repetitiva y es casi que una repetición constante de lo mismo, lo más normal es este uso constante de drogas. Yo creo que el cristal es el mejor ejemplo porque es como ese uso constante y repetitivo y casi forzado de las personas que se puede observar. Y bueno, no, pues no solo es con eso, sino también puede ser desórdenes alimenticios, este tipo de cleptomanía, de robar, ese tipo de actitudes pues malas, ¿no? Entonces, seguimos un poquito para explicar este tipo de personas y seguir con el diagnóstico que da pie a los rasgos de carácter de un futuro video, ¿no? Entonces, son personas que separan las partes buenas y malas de la persona, de sí mismos junto con las personas. Entonces tenemos una persona que se puede enamorar excesivamente rápido, por ejemplo en un mes. De hecho, este es un rasgo para identificar a los desórdenes fronterizos que tengan un desorden sexual, que no, que sea más que no sea el acto en sí genital, lo que sea el disfrute, sino que se ponga como en objetos externos o, no sé, este tipo de filias, ¿no? Extrañas y desordenadas sexualmente. Pues bueno, hay como esta parte de separación yoica, ¿no? La labilidad yoica, la que está oscilando el yo repetitivamente en el mismo día. Entonces tenemos a esa persona que se enamora muy rápido. ¿Por qué? Porque idealiza el objeto, ¿sí? Idealiza el objeto, esto es un mecanismo de defensa del cual vamos a hablar ahorita, es la idealización primitiva del objeto, que es lo que necesita esta persona para evitar este este constante de objetos hostigantes que está, como les decía, es un cuadro que roza mucho la psicosis, pero no es psicosis, ¿no? Y pues bueno, la escisión hace este mecanismo de la escisión para poder sobrevivir. Separa el objeto bueno y malo, pero aquí hay una característica muy importante donde entra en juego el segundo mecanismo de defensa, que es la negación. ¿Por qué no hay problema con esta labilidad yoica? Bueno, pues porque los pacientes sí llega a la conciencia, pero no hay como una repercusión moral en esto. Por eso les ponía el ejemplo de, imagínense una pareja, se acaba de conocer hace un mes, dice que la ama, truenan al siguiente día, le dicen, no sabes qué, te odio y la desvaloriza y es lo peor del mundo. Entonces, bueno, esto no es normal, ¿verdad? Porque yo creo que cualquier persona, pues maduramente emocional, que sepa relacionarse con parejas sanamente, pues va a entender que las personas tienen rasgos positivos y negativos, así como uno. Pero estas personas no, estas personas es como de te amo o te odio constantemente. Entonces, bueno, esto habla ya de un problema en sí, ¿no? De no poder ver estos matices en las personas, en las relaciones. Y bueno, ¿por qué no hay conflicto? Bueno, por el segundo mecanismo de defensa que se pone en marcha, que es la negación. Este mecanismo se pone en marcha
para como negar esa parte del yo. Es como de que pongo de nuevo esta situación, eh, está esta pareja, se conocen en un mes, ¿no? Y eh, se pelean, hay una disputa, le dice, ya no vales nada, shalala, shalala, y se queda con eso, y es como de, o sea, sí se pone a pensar que la amaba un día antes, pero es como de, no, es que ya la odio, y ya esto odiar es como lo normal en el yo, y cuando oscila a la otra parte es como de que lo otro sí lo reconoce que lo sintió, pero no hay conflicto porque es como algo lejano, es como, no, entonces yo sí creo que te amo y lo demás ya no, se entiende un poquito, pero en sí es esta negación de la realidad para evitar ese conflicto real de decir estoy haciendo cosas contrarias siendo yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es donde, por eso les decía, es algo complicado, es algo delicado, estas personas realmente sí sufren mucho y les pasa, vamos a continuar, les pasa algo también de otro mecanismo de defensa que es la idealización primitiva, ¿sí? Estos pacientes también tienen la necesidad de encontrar un anclaje en una persona y la van a idealizar porque es como les digo, comparte, no es que comparta porque no es psicosis y no es como que vaya a la psicosis y regrese, sino que es lo suyo, pero pareciera por esta mala identificación o mala relación con los objetos, que estos objetos no son en sí como deberían de ser unos objetos neutros o conocerlos. Para estas personas borderlines ponen parte de sí en esos objetos, ¿no? Como lo haría, por así decirlo, un psicótico, ¿no? Que pone parte de sí mismo en la realidad, pero estas personas ponen parte de sí mismo en los objetos. Entonces, idealizan a cierta persona para sentirse bien con ellos mismos, ¿no? Es esta parte de mi mejor amigo es un crack, mi mejor amiga es un crack, y como yo estoy con esa persona, pues amigo, yo también soy un crack, y pues claramente eso no es así, cada quien tiene sus propias características y su propia historia de vida, sus virtudes, fortalezas y debilidades, y bueno, esto se hace como les comento para anclarse con esa persona y no tener esa ansiedad tan crónica, ¿no? Y bueno, aquí hay algo que quiero explicar, que son otros dos mecanismos de defensa que explican por qué es como es el borderline y que van de la mano, que es la identificación proyectiva. Aquí cabe aclarar que identificación proyectiva también puede ser un mecanismo de defensa un poco más evolucionado, como lo es en el neurótico, solo que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, el neurótico es como de, yo creo que, como que no se dan cuenta en sí la realidad, es como de, este, por ejemplo, estamos en un trabajo, ¿no? Y en cualquier trabajo de oficina o supongamos, ¿no? Y llega una compañera o compañero y sentimos que está enojado con nosotros. Entonces, como de que internamente estamos enojados con, con esa persona por alguna u otra razón que se nos escapó de la conciencia y es como de no, esa persona quizás está enojado con nosotros. Esto es un pensamiento neurótico de una parte de la negación de la realidad, pero en el borderline no pasa así, no se da cuenta, eh, lo toma como un hecho. Es como de, si esa persona está enojada, si yo estoy enojado con esa persona y pasó por la condición, no pasó, es como de que asume que la otra persona también está enojada con ella. Es como poner esa parte de sí mismo en el otro y decir, bueno, esta persona está enojada conmigo y yo estoy enojada con él, y eso como que maximiza esas emociones y fuerza al borderline, o no fuerza, pero normalmente toma la iniciativa de dañar al otro para evitar que lo dañen. Entonces esto es un rasgo muy borderline, ¿no? El que ataca primero para evitar que lo ataque, ¿no? Es como que tú estás normal
y de repente alguien te llega un insulto y él es como de, ¿pero por qué? Bueno, podría llegar a ser una de estas reacciones, ¿no? Este, más de la identificación proyectiva. Eh, Estas personas de borderline van a proyectar lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces va a tener... aquí es donde empieza el juego de las parejas, ¿no? Donde hay una mala relación sexual, donde hay una mala relación en el amor. ¿Por qué? Porque idealizan, ¿no? Y no solo idealizan para bien y para mal, sino que la identificación proyectiva esperan que las personas sean como ellas, ¿no? Hay esta persona que se queja porque la otra no es como él y que espera que sea como él, ¿no? Entonces esto es algo delicado, complicado y para tomar en cuenta, ¿no? Digo, juega con la mano con otro mecanismo de defensa que es la omnipotencia. ¿Por qué? Porque estas personas pues tienen esa necesidad de poner el rasgo de la omnipotencia en algo, ¿no? Es como de, con esta identificación proyectiva y con todo lo demás rasgos, es como que si creyera o tuviera la necesidad de creer que es omnipotente porque pone rasgos de sí en todo, ¿no? Entonces, lo ocupa, lo necesita y no solo pone de sí mismo en otros, sino que a veces también tiene este ser omnipotente que lo necesita para protegerse de la realidad hostigante, ¿no? Entonces, también pone esa omnipotencia en personas, puede ser la pareja y demás, pero como vemos, lo principal de las características de estas personas es que van a oscilar entre la parte buena y la parte mala y por eso tienen muy mala relaciones amorosas. Entonces, bueno, solo vine a explicar un poquito más del diagnóstico estructural del borderline. En otro video haré más rasgos de carácter. Y sí, bueno, revisen los videos de relaciones objetales de Melanie Klein y de Otto Kember que hice para poder tener la mayor información completa acerca de este cuadro clínico. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Ya saben, pueden comentar cualquier cosa y nos vemos en otro video.